Pues buenas noches, queridos hermanos, qué gusto verlos, qué gusto estar con ustedes. Gracias por hacer su tiempo y acompañarnos. Los voy a invitar para que nos pongamos en las manos del Señor. Vamos a orar. A pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, tus cuidados, tus misericordias, pero especialmente te damos gracias por ti mismo, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro creador, nuestro hacedor y también nuestro salvador. Y sobre todo que nos estás invitando a ser tu esposa, Señor. Te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos has dado en esta vida de conocerte, de caminar contigo, Señor. Nosotros venimos en esta oportunidad a pedirte que seas propicio a nosotros. Deseamos aprender de tu palabra, Señor. Así es que te pedimos que enciendas la luz del candelero, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que nos hables de una manera especial a nuestra mente, a nuestro corazón, que tu palabra llegue hasta lo más profundo y que tu palabra no solo nos alumbre, sino que también tu palabra nos cambie. Que tu palabra venga hoy en esta noche como un pan que nos pueda fortalecer para continuar caminando en este camino que nos lleva a la vida eterna. Señor, disponemos nuestro corazón para aprender de tu palabra. Gracias te damos por el tema que vamos a estudiar, por la revelación que tú le diste a la doctora Hicks de las 24 veces que Moisés se equivocó, Señor. Seguramente que nosotros nos hemos equivocado muchísimas veces más. Y te damos gracias por este material, porque nos sirve como una luz para podernos ver en el espejo de tu palabra. Quizá hay algunas cosas que ni siquiera hemos considerado que son pecados, pero que al verlas en tu palabra lo vamos a comprender mejor y queremos estar más atentos y dispuestos, Señor, a no seguir fallando. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos conduzca a toda verdad. Desde ya oramos para que tu preciosa sangre haga sobre nosotros un cambio, una transformación. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias por todas las personas que ya se añadieron. Señor, danos a cada quien nuestra porción. Bendice a los que se añadirán y oramos por nuestros hermanos que lo van a ver en internet. Que seas propicio a ellos también. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, Señor. Sé propicio a nosotros, Señor Jesús. Amén. Gracias una vez más por acompañarnos. Con el permiso de ustedes, estoy por compartir la pantalla. Perdón. Voy a probar el lapicito y estamos re bien. Pues una vez más, bienvenidos hermanos. Estamos estudiando el tema grande que son las 24 veces que Moisés se equivocó. Esto quedó registrado de una manera muy especial. La noche de hoy vamos a ver la ocasión número 4, la 5 y la 6. Les dije que los íbamos a ver de tres en tres para que nos dé tiempo de asimilarlo y que nosotros nos veamos en el espejo de la palabra. Menciono de dónde he tomado el material. Es un material precioso que el Señor le reveló a nuestra amada doctora B.R. Hicks. Estos son los códigos para las personas que lo ven por YouTube. Este código es para que pertenezcan a la comunidad donde se envían los links para las sesiones en Zoom y también pueden recibir el material en PDF y otros materiales adicionales que nos sirven para estudiar. Este es un código muy especial para los libros de la doctora Hicks. Estamos estudiando, leyendo, mejor dicho. Estamos leyendo un libro preciosísimo. Yo creo que son más de 125 lecciones y nos está dando mucha luz. Gracias por escribirme. Yo mismo he visto el entendimiento que el Señor le dio a la doctora y que nos traslada en este libro para que podamos entender cuál es la fuente de la salud y también la fuente de la enfermedad. Me han preguntado si tenemos ese libro en versión de papel en la iglesia a la venta. No lo tenemos, hermanos. Así es que de verdad cuiden el material que les está llegando por WhatsApp. Este es el contenido para esta noche. La, la, la noche de hace 15 días vimos la falla número uno, que fue que mató a un hombre, la dos, que peleó para gobernar, y la tres, que tuvo miedo, huyó y olvidó a su pueblo. En esta noche nos corresponde la falla número 4, que fue obstinado, y vamos a ver en qué fue obstinado.
5, que no se descalzó. Eso es bien importante también. Esos detalles a mí se me habían pasado. Yo ahora que, bueno, no ahora, sino cuando estudié el material en su momento, hace mucho tiempo, pude ver que eso era una falta también. Y el número 3 de esta noche es que él dijo, ¿quién soy yo? Eso fue lo que él dijo. Que fue obstinado, la falla número 4, hermanos. Quiero que por favor lean conmigo Éxodo 3 del 1 al 4. Dice de Moisés, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza, que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Esto es, recuerdan que hace 15 días estudiamos cómo Moisés salió huyendo del palacio de Faraón y se fue huyendo a Madián porque había matado a un egipcio y lo descubrieron. Bueno, esto es ya viviendo con Madián, con el sacerdote de Madián, con Jetro su suegro, que sucedió esto. Quiero que noten en el versículo 3 es donde sucede el evento que le estamos estudiando ahora. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Esto es algo que creo que yo también lo hubiera hecho, hermanos, con una curiosidad, ir a ver qué está sucediendo. Pero noten que en el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. La doctora Hicks explica que en esta parte se demuestra que él era obstinado, y eso pareciera, depende de la aplicación, porque hay una mala obstinación, pero también hay una buena obstinación. Obviamente, si esto es una falla, está hablando de una mala obstinación. La palabra obstinado, hermanos, miren cómo se dice en español, caché. Eso para nosotros significa otra cosa. Pero este es el significado bíblico. Dice obstinado significa ser severo en varias aplicaciones, ásperamente, atribular, difícil, duramente, duro, recio y violento. Lo importante es que él dijo, iré yo. Eso dijo él, iré yo. Y aquí les puse el significado de iré yo. Iré yo significa yo seré la cabeza. O sea, recuerdan que hace 15 días estudiamos que él quiso ser juez cuando estaba separando a sus hermanos hebreos y eso significaba querer ser la cabeza. Bueno, en esta ocasión él todavía sigue con el mismo deseo en su corazón de ser la cabeza. Por eso es que él tomó la iniciativa de ir a ver en su propia voluntad. Y eso también significa lo haré de acuerdo a mi voluntad. Miren todo lo que implica la palabra que él era obstinado. Como les dije, hay una buena obstinación, pero obviamente esta es una mala obstinación. Así es que Moisés aquí dice, yo seré la cabeza. Y hermanos, el único que debe ser la cabeza es el Señor Jesucristo. La Biblia claramente dice en el Nuevo Testamento que Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de todas las cosas que nos suceden. No somos nosotros, no es Moisés, no es usted, no soy yo. Y significa, lo haré de acuerdo a mi voluntad. Hermanos, el mundo nos enseña que nosotros debemos hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Si ustedes escucharon como su servidor antes de ser cristiano canciones seculares o mundanas, en las canciones eso es lo que le enseñaban, haré mi voluntad. De hecho, yo les cuento, así como nosotros tenemos una Biblia que es la palabra de Dios, el diablo que todo lo copia, se los expliqué hace 15 días, si usted no estuvo hace 15 días, por favor vaya a ver la enseñanza y les expliqué todo lo que el diablo ha copiado. Bueno, el diablo también copió y tiene una Biblia, la Biblia de Satanás. Y en esa Biblia hay un mandamiento, hay mandamientos. ¿Saben cuál es el mandamiento número 1 en la Biblia de Satanás? Haz lo que quieras. Ese es el mandamiento número 1. Usted haga lo que usted quiera. Hermanos, cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos,
En primer lugar, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y estamos haciendo lo que el diablo quiere. Nos engaña porque nos hace creer que nosotros estamos haciendo lo que nosotros queremos. Resulta que no, que estamos haciendo la voluntad del diablo. ¿Y cuál es la voluntad del diablo? Que hagamos lo que nosotros queremos, no que hagamos la voluntad de Dios. Ese es todo su problema. Hace 15 días estudiamos cuando él dijo, subiré al cielo y me sentaré en el monte. Y eso es lo mismo que le dijo a Eva cuando le dijo, si comes de este árbol, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, tú vas a gobernar y tú lo vas a hacer de acuerdo a tu voluntad. Hermanos, la vida del cristiano, el resumen del cristianismo es obediencia. Si ustedes quieren resumir el cristianismo en una sola palabra, es obediencia. Y obediencia no es hacer mi voluntad, es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Está en su palabra. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? En oración me va a indicar cuál es la voluntad que tiene para mi vida. Así es que en este caso, Moisés fue obstinado con una mala obstinación porque él quería ser la cabeza o él lo quería hacer de acuerdo a su voluntad. Y ahora vamos a ver la relación mala de la obstinación. Fue obstinado, esto quiero que le pongan atención, fue obstinado para llegar a la presencia de Dios sin santidad. Hermanos, la Biblia claramente dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y Moisés estaba siendo obstinado para llegar a la presencia de Dios, pero sin santidad. Hermanos, no podemos llegar a la presencia del Señor sin santidad. Esto explica la doctora Hicks. En el punto 1 dice, Moisés estaba siendo obstinado para llegar a la presencia de Dios, quería de acuerdo a su criterio, a sus creencias y a su voluntad. No lo estaba haciendo de acuerdo a como está establecido en la palabra, y lo vamos a ver en breve. Vamos a ver que sí hay una forma, llamémosle protocolo, para poder llegar a la presencia del Señor. Recuerdan que hace 15 días les expliqué que en el huerto habían dos árboles especiales. El árbol de la vida, se lo voy a hacer por aquí, estaba el árbol de la vida, y estaba el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Adán lo que hizo fue que comió de este árbol, pero Adán debió haber comido de este árbol primero y luego de este árbol. Había un orden, hay un orden. En el estudio de hace 15 días, una de las fallas que tuvo Moisés es que no esperó el tiempo del Señor. Él tenía un llamado, tenía un ministerio. Y yo les expliqué, hermanos, que aunque tengamos un llamado claro, definido de parte de Dios, tenemos que esperar el tiempo para poder fluir, para poder cumplir con lo que Dios nos está enviando. Así es que en este caso, sí hay un protocolo o hay un proceso o hay unos pasos espirituales para poder llegar a la presencia del Señor. Moisés está siendo obstinado porque él quiere llegar, pero él quiere llegar a su modo. ¿Saben qué es una religión, hermanos? La palabra religión, ahí estoy escribiendo mal, perdón. Religión es la forma como el hombre quiere llegar a Dios. Por eso es que nosotros no debemos tener una religión, debemos tener una relación que es diferente. Aquí se las anoto, relación. Debemos tener una relación con el Señor. Religión son todas las formas, los métodos que el hombre se inventa para poder llegar y querer tocar a Dios. No hay forma de poder llegar a Dios si no es a través del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Así es que sí hay un proceso, sí hay unos pasos que nosotros tenemos que dar espiritualmente. Volviendo a esta falla de Moisés, es que él fue obstinado para llegar a la presencia del Señor. En el punto 2 dice la doctora Hicks, Moisés no estaba preparado para tocar la presencia de Dios, la gloria, el fuego santo. Así como él estaba, no estaba preparado. Él tenía que pasar por un proceso. Ustedes y yo también debemos tener un proceso.
El primer paso que nosotros tenemos que dar es recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, es tener la sangre preciosa del Señor Jesús en nosotros. Ese es el primer paso y hay más pasos también, los vamos a ver en breve. Hay un solo camino para llegar a Dios. Esto es importante que lo podamos ver. Hay un solo camino. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta? Nosotros no podemos llegar a Dios si no es a través del Señor Jesucristo. Las religiones quieren llegar a Dios haciendo a un lado al Señor Jesucristo. Si ustedes lo notan bien, cuando tenemos conversación con miembros de otras iglesias, digamos de otras religiones, para poderlo identificar, el problema no es Dios. Todas las religiones creen en Dios, le llaman una fuerza suprema, una energía, etcétera. El problema no es Dios, el problema es hablar del Señor Jesús. Porque Dios es la parte exaltada y el Señor Jesús es la parte humilde y a la gente no le gusta la humildad. A la gente lo que le gusta es la exaltación. Por eso si hablamos con religión, con miembros de otras religiones, no hay ningún problema toda vez que estemos hablando de Dios. El problema es cuando empezamos a hablar a Jesús. A quien han rechazado es al Señor Jesucristo, por si no lo habían visto. Entonces, sí hay un camino, hermanos, para poder llegar a Dios. Y el camino es el Señor Jesucristo. Déjeme mover, ay, perdón, déjeme mover una pantallita y les leo ahora lo que dice Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, aquí está la cita bíblica del árbol de vida en medio del huerto, y el árbol, este es el segundo, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se lo expliqué hace un momento y se lo hago ahora. Aquí está el árbol de la vida. Y aquí está el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ya le dije, el problema es que Adán llegó directamente y comió. Por eso Dios le prohibió que comiera del árbol de la vida. Así como estaba, no podía comer. Y dijo, por eso es que vinieron unos querubines y que revolvían unas espadas para no permitirle a Adán que llegara al árbol de la vida. Porque ya una vez que había comido del árbol del Padre, no podía venir a comer del árbol de la vida. Para comer del árbol de la vida era a través del Señor Jesucristo. Le dije que este árbol representa a Dios el Padre y este árbol representa al Señor Jesús. Y ahí es donde se cumple Juan 14:6 que dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta que sí hay un camino? ¿Se dan cuenta que sí hay un protocolo? Por eso es que también nosotros tenemos a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. En algunas ocasiones les he explicado por qué se llama Espíritu Santo. ¿Por qué al Padre no se le llama Padre Santo o al Hijo Santo, a Jesús Santo? No, al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está aquí para santificarnos y nosotros necesitamos la santidad para poder ver al Señor. Así es que se dan cuenta, hermanos, sí hay un camino. El pecado de Moisés es querer llegar a tocar la gloria de Dios, la presencia de Dios y el fuego santo, pero no estaba preparado porque no había hecho el proceso todavía. Por eso es que Dios lo detiene. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor con esta diapositiva. Quiero que vean este pasaje, algunos tal vez ya lo conocen, es Usa y el arca. Es el arca del testimonio. Quiero que noten esto, que vean que sí hay un proceso y que si nosotros no hacemos el camino a través del Señor Jesús, si no hacemos el proceso, vamos a tener muerte. Segundo de Samuel 6 del 3 al 7 dice, pusieron el arca de Dios, esto es porque los filisteos habían capturado el arca del testimonio y se la habían llevado, pero pasaron algunas cosas duras y difíciles para los filisteos y los filisteos quisieron entregar el arca y entonces viene el rey David y manda a traer el arca, pero la manda a traer de una manera que no era la manera apropiada. Y sucede que alguien muere porque no estaba preparado. Es lo que Dios le estaba evitando a Moisés, que Moisés tocara la gloria de Dios sin la preparación, porque eso le hubiera traído muerte. Eso es lo que le pasa a este hombre que se llama Usa. Lean por favor conmigo el versículo 3.
Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, aquí está el nombre de la persona, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban. Note que estaban danzando, entonces parece que están haciendo las cosas correctas, pero no lo estaban haciendo de la manera como Dios lo había establecido en su palabra. Versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Parecía que estaban teniendo un culto de adoración, hermanos, un servicio de alabanza al Señor, o como dicen ahora, una worship estaban teniendo, pero eso no era lo importante, era la forma. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios. Miren esto, y la sostuvo, note, porque los bueyes tropezaban. Los bueyes tropezaron y el arca se balancea, hermanos, y se va a caer de la carreta. Entonces viene Usa y detiene el arca para que el arca no se caiga. Digamos, de alguna manera, le está ayudando. Él no está pretendiendo hacer nada malo, solo que noten lo que pasó. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios. O sea, no fue el diablo el que lo hirió, no, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. O sea, eso fue una imprudencia. Eso no debieron haberlo hecho. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermanos, ahí Usa murió porque tocó el arca, pero él no estaba preparado para tocarlo. Es lo que Dios le estaba evitando a Moisés. Si lo pueden ver, por favor. Usa hizo lo mismo que quería hacer Moisés, pero Dios a Moisés lo detuvo. A Usa no lo detuvo y uno dice, pero ¿por qué a Moisés sí lo detuvo y a Usa no lo detuvo? Porque Usa debía saber mejor. La Biblia dice que a Dios, a quien más le da, más le demanda. Usa tenía más conocimiento que Moisés. Ya había pasado mucho tiempo y Dios lo había establecido en su palabra de qué manera se tenía que conducir el arca del testimonio. No era en carretas. En carretas lo habían hecho los filisteos. Y Dios se los aceptó porque los filisteos no eran gente cristiana. Los filisteos pusieron el arca en una carreta jalada por unas vacas recién paridas y dijeron, si se van y no buscan a sus chivitos, entonces vamos a entender que fue la mano de Dios la que les dio unos tumores. Y efectivamente la subieron. Sí, pero esos fueron los filisteos. Aquí, hermanos, están llevando el arca de la misma manera como los filisteos lo habían hecho. Y hermanos, estamos hablando de la presencia de Dios. Y no podemos nosotros pretender tocar la presencia de Dios de la manera como lo hace la gente del mundo. Mucha gente en el mundo quiere llegar a Dios sin pasar por Jesús. Les dije que ese era el pecado más grave, querer llegar a Dios sin pasar por Jesús. Bueno, Usa eso fue lo que hizo. Tocó el arca y por esa temeridad dice, allí cayó muerto. Fue Dios quien lo hirió. Quiero que noten ese pasaje porque si ustedes nunca lo habían estudiado, tal vez algunos están pensando, qué injusto Dios, ¿por qué le hizo eso? Si él solo quería ayudar. Hermanos, en la Biblia estaba establecida la forma como tenían que llevar el arca. Hermanos, si ustedes nunca hubieran estado en una ciudad y van manejando un vehículo y el semáforo se pone en rojo y ustedes pasan, ustedes no pueden decir, es que mire, disculpe, yo no sabía que rojo significaba alto. Ley es ley y usted lo tiene que saber. Si usted va a conducir, usted tiene que conocer la ley de tránsito, en el ejemplo que estoy dando. En este caso, si ellos estaban transportando el arca, ellos tenían que saber la forma como Dios estableció en su palabra que debían de transportarlo. Ahora se lo compruebo. Aquí va David y el arca, ya no es Usa. Quiero que noten en el segundo, estábamos en el segundo de Samuel 6 3 7 y aquí estamos en el segundo de Samuel 6 12 15. Este pasaje después del anterior. Y dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Después de este pasaje, el rey David se enoja
por la muerte de Usa. Y entonces decide que ya no se va a llevar el arca y que la va a dejar. Entonces el arca queda en casa de un hombre que se llamaba Obededom. Versículo 21 de 12, de nuevo, fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededom. O sea, la presencia de Dios está ahí, la presencia del Señor está bendiciendo esa casa. Entonces le dan aviso al rey y dice, ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Hermanos, estar en la presencia de Dios es la mayor bendición que nosotros podemos tener. ¿Y cómo podemos ustedes y yo estar en la presencia de Dios? En el estudio de la palabra y en oración. Así es como podemos estar en su presencia. Cuando ayunamos y oramos, podemos estar en la presencia del Señor. La presencia del Señor era la que bendecía la casa de Obededom. Leamos y dice, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David. Pero miren cómo la llevó ahora. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, ah, hoy no la llevaban en carreta, hoy la llevaban en hombros. Ustedes lo pueden ver aquí, por eso les puse esta figura. Ya no están llevándole en carretas. Dios nunca dijo que llevaran el arca en una carreta. Ese es un método mundano. Era como lo hicieron los filisteos. No, Dios estableció la manera como quería que llevaran su presencia. De nuevo en el versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él, o sea, hablando de David, él sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea, dice que solo daban 6 pasos y hacía un sacrificio. O sea, eso lo hizo él de su voluntad, de su corazón, de su gratitud. ¿Ven? En el anterior también estaban dándole alabanzas, pero no le estaban llevando de la manera como Dios lo había establecido en su palabra. Versículo 14. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían, la llevaban en hombros el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Aquí nadie se murió porque lo hicieron de la manera correcta. Hermanos, si nosotros pretendemos llegar a la presencia del Señor por un camino diferente que es el que estableció el Señor en su palabra, lo único que vamos a alcanzar es muerte. Hermanos, la presencia del Señor se puede manifestar y se puede manifestar a otras personas y tal vez no se manifieste a nosotros si nosotros no estamos viviendo una vida de santidad. Hay un libro, es un libro muy fuerte, de hecho es una colección, se llaman Los Generales de Dios, pero el primer tomo, que es un libro grande, habla, hermanos, de gente que fue usada por el Señor de una manera poderosa, milagrosa, se paraban y predicaban y la gente aceptaba al Señor, otros que tenían el don de sanidad y oraban y la gente se sanaba y era tremenda la presencia de Dios. En el primer tomo, que es, les digo, es un libro grande y así son todos los tomos, cuentan las historias de muchos hombres y mujeres que sirvieron al Señor, pero en el primer tomo habla de gente que ministraba al Señor, pero que terminaron en alcoholismo, en drogadicción, en adulterio y terminaron perdiendo sus vidas. Y una de las cosas que uno puede ver, el común denominador de cada personaje, es que ellos salían a predicar y Dios en su misericordia descendía y Dios en su misericordia tocaba a la gente, aunque ellos no estuvieran con santidad. Entonces creo que ellos se engañaban, eso no lo dice el libro, es mi apreciación, creo que ellos se engañaban pensando, no debo estar tan mal, porque yo me paro y predico y la gente acepta a Cristo. Yo oro y extiendo la mano y la gente se sana. Es que, hermanos, no es uno el que salva a la gente. Perdón, no es uno el que salva a la gente, no es uno el que sana a la gente, es Dios el que lo hace a través de su Santo Espíritu. Nosotros los que somos ministros y tenemos el privilegio de servir, ya sea en la plataforma o abajo o donde sea, nosotros tenemos que tener una vida de santidad también. Ya sea que nos toque estar al frente o en la parte de atrás, tenemos que tener una vida de santidad. No nos acostumbremos a que la presencia del Señor desciende por su misericordia y que toca a la gente porque son sus hijos, es su pueblo. Dios quiere bendecirlos. Dios nos puede usar a nosotros así como usó a la burra de Balaam, que Dios lo usó para que le diera un mensaje al profeta y no le cambió la naturaleza. Hermanos, la presencia del Señor lo primero que hace con nosotros es que es a nosotros a quien nos cambia, es a nosotros al que nos hace santos, nos hace apartados para el Señor.
Este es el caso que podemos ver en esta ocasión, David y el arca. La llevaron de la manera como estaba establecido en la palabra y aquí no causó ninguna muerte. Por eso, hermanos, no nos acostumbremos a que la presencia del Señor desciende a los vecinos, al que está enfrente, al que está a un lado. No, la presencia debe venir a mi vida si yo estoy viviendo de una manera apartada para el Señor. Perdón, estos son los pasos, hermanos, para llegar a la soberanía de Dios. Recuerdan que el tabernáculo de Moisés, hermanos, estaba dividido en tres lugares, el uno, el 2 y el 3. Si usted nunca lo había estudiado, puede ver las lecciones anteriores. Este es el atrio, este es el lugar santo y esto es lo que se llamaba el lugar santísimo. Esa es la meta espiritual. Y se recuerdan que habían 7 muebles y que tenemos que tener 7 experiencias. Bueno, les borro esto para no confundirlos. Y les quiero decir cuál es la forma que está establecida en su palabra. Hermanos, si nosotros queremos entrar a la presencia del Señor, lo primero que tenemos que hacer nosotros es entrar a su presencia dándole gracias al Señor. Así dice la Escritura. Entrad por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. Así es que la puerta a la presencia de Dios, por eso les hice una puertecita, la puerta a la presencia del Señor, hermanos, la puerta es la alabanza, la gratitud. Hermanos, uno de los pecados más grandes que los seres humanos cometemos es la ingratitud. Y nos volvemos ingratos cuando dejamos de agradecer. Nos volvemos ingratos cuando le ponemos atención a las cosas que nos faltan y no le ponemos atención a las cosas que nos sobran. Y si nos damos cuenta, son más las cosas que tenemos que las cosas que nos faltan. No existe persona en el mundo que tenga de todo. No existe. Ni el hombre más rico ni el hombre más millonario tiene de todo. Siempre carecemos de algo. Pero la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Y todos ustedes y su servidor tenemos sustento y tenemos abrigos. Deberíamos estar contentos. Pero no le damos gracias a Dios por lo que tenemos y ponemos nuestros ojos en lo que nos hace falta. Eso nos hace ser malagradecidos. Creo que alguna vez se los expliqué. ¿Cuántos árboles podían haber en el huerto del Edén? Alguien me dijo 1000, 10,000, 1,000,000. Pensemos 100 nada más. No, 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 no piense tanto. Piense que habían 100 árboles en el huerto del Edén. ¿De cuántos árboles Dios le dijo a Adán que no podía comer? Solo de uno, hermano. Le dijo, no, de uno no va a comer. Hermanos, si hubieran habido 100, que tal vez habían más, pero diga que habían 100, hermanos, Adán podía comer de 99 árboles. Y se dan cuenta que le puso atención al uno que no podía comer. ¿Por qué no se disfrutó lo que ya Dios le había dado en vez de ponerle atención a lo que le faltaba? ¿Se da cuenta? Lo que le faltaba era mínimo comparado con todo de lo que podía disponer. Ah, pero no disfrutó lo que Dios le dio por ponerle atención a lo que le faltaba. Y así es la ingratitud en el ser humano. No apreciamos ni agradecemos lo que Dios nos ha dado porque le ponemos atención a esa cosita que no tenemos. Ya le dije, no existe ser humano en la tierra que tenga de todo. No, siempre nos está haciendo falta más de algo, hermanos. Así es que el primer paso es darle gracias a Dios, alabar, ser agradecidos. Pero cuando seamos agradecidos, seamos genuinos. Démosle gracias a Dios por las cosas que tenemos. Tenemos muchas bendiciones materiales. Tenemos sustento, tenemos abrigo, tenemos casa, tenemos techo, tenemos trabajo y tenemos salud. Y si no lo tuviéramos, hermanos, eso es temporal. Pero más gracias deberíamos de darle al Señor por las bendiciones espirituales. Tenemos su sangre que nos salva y que nos redime, que nos salva del infierno. Tenemos su nombre que es sobre todo nombre. Tenemos su Santo Espíritu, tenemos su palabra. Hermanos, tenemos bendiciones espirituales. Así es que el paso número uno es darle gracias a Dios. Perdón, el paso número dos sería lavar las manos de enojo y los pies de falta de perdón. Que esto es en este mueble que está aquí, que se llamaba el lavacro. Ahí es donde tenemos que venir a lavar las manos, a pedirle perdón al Señor por nuestros enojos, a limpiar nuestros pies de la falta de perdón. Después de adorar, alabar y bendecir el nombre del Señor, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, perdón porque me enojo, Señor, porque tengo enojo, tengo cólera, tengo ira, tengo odio, resentimiento, perdóname. Y también perdonar a las personas que nos han ofendido. Hermanos, es importante que estemos al día perdonando a las personas. Siempre va a haber personas que nos ofenden, que nos traicionan, que nos agravian, que nos abandonan, que nos hieren. Y generalmente es gente que tenemos cerca. Pero hermanos, nosotros también hemos herido, nosotros también hemos fallado, nosotros también hemos traicionado. Así es que nosotros debemos perdonar porque si lo no también el Padre nuestro dice, y perdónanos nuestras ofensas, así,
como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Así es que nosotros debemos perdonar también y limpiarnos del odio y el resentimiento. Luego nos venimos, porque aquí les puse las flechitas, del paso uno nos vamos al paso 2, del paso 2 bajamos aquí al primer mueble, pero que no era el primero que visitaban, y aquí es donde tenemos que venir a presentarnos como un sacrificio, a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Ahí es donde nos arrepentimos. Después de eso ya podemos entrar al lugar santo, al altar de la oración. Es orar por peticiones, intercesión, dolores de parto y batalla espiritual. Eso ya lo hemos estudiado en el pasado. De ahí podemos pasar al candelero, que sería estudiar la palabra de Dios. Del candelero nos venimos a la mesa de los panes de la proposición, que es poner por obra la palabra de Dios. Y después nos venimos al número 7, que sería hacer la voluntad de Dios. Se dan cuenta que hay pasos y que no deberíamos de saltarnos porque no podemos saltarnos. Hay un procedimiento, hay un protocolo, si le podemos llamar así, para poder llegar a la presencia de Dios, a la soberanía de Dios, a la soberanía de Cristo. Sí tenemos que cumplir con esto, hermanos. Por eso es que ustedes, si nos han oído, si nos han escuchado orar o dirigir la oración, usamos el patrón. No solo existe, este es un patrón. Estos son como los pasos, como los ingredientes que deberíamos de tener para poder llegar a la presencia del Señor. Eso está establecido en la palabra de Dios. Así es que ese fue el pecado número 4 que habla de la obstinación. El número 5, perdón hermanos, el número 5 es que él no se descalzó. Como le dije yo la primera vez que lo leí, no me pareció que eso fuera un pecado no descalzarse, pero es que Dios se lo ordenó. Y cuando Dios habla, uno debe cumplir. Por favor, leamos Éxodo 3:5. Dice, y dijo, no te acerques, eso se lo dijo Dios a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios le está dando la orden de que quitara su calzado. En esta figura que les puse, él todavía permanece con su calzado. La Biblia no dice que él se haya descalzado. Ya sé que algunos me van a decir, pero tampoco dice que se quedó con con los zapatos, con las sandalias. Sí, no lo dice, pero quiero que noten que hubo un personaje que Dios le dio la misma instrucción y claramente dice, y se quitó el calzado. Y como Moisés no lo dice, eso quiere decir, sobreentendemos que Moisés no se quitó el calzado. Josué Josué sí se descalzó. Este es el personaje que le digo yo. Aquí vemos que está poniendo su calzado a un lado. Ven, a Moisés le dice, quita tu calzado, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pero no dice la escritura que se lo haya quitado. Leamos, por favor, Josué 5 del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Buena pregunta la que está haciendo Josué. Perdón. Versículo 14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Hermanos, hemos aprendido, porque nos lo ha enseñado el pastor Carlos y la doctora Hicks, que este varón que se le presentó es en el Antiguo Testamento se le podía llamar ay, perdón, hice algo que no debía, perdón. Déjeme ver si logro llegar aquí. Sí, el ángel de Jehová, pero en el Antiguo Testamento, hermanos, habla del Señor Jesús. Solo que él en el Antiguo Testamento no tenía un cuerpo, porque todavía no había nacido de la Virgen María. Esto habla del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes notan aquí que Josué se postró sobre su rostro y le adoró. Hermanos, ningún ángel, ninguna criatura permite, ninguna criatura que venga de parte de Dios, porque los demonios sí lo quieren, lo desean, lo anhelan y lo permiten, pero ningún ángel que viene de parte de Dios permite que un ser humano se les postre. Si ustedes han leído el libro de Apocalipsis,
Juan se le quiere postrar a un ángel y lo levanta y le dice, no, 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 le dice el ángel, yo soy un consiervo tuyo, no, no te postres, no me adores, adora solamente a Jesús. En este caso, este ángel sí permitió que Josué lo adorara. Entonces, este personaje es el Señor Jesús en el Antiguo Testamento, que no tenía un cuerpo físico, se le presentó como un ángel. De nuevo leemos en el versículo 14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Vieron que él entendió mi señor Jesús. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Hermanos, el Señor Jesús no aparece hasta en el Nuevo Testamento cuando María fue concebida por el Espíritu Santo. No, el Señor Jesús es el creador. La Biblia dice que todo fue creado por Jesús y para Jesús, solo que en el Antiguo Testamento no tenía un cuerpo físico, no había un cuerpo como el que nosotros tenemos ahora. Entonces en el versículo 15 dice, mire, miren, por favor. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Eso no dice con Moisés. Le dijo lo mismo, quita el calzado porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo, dice. Entonces vemos que en el caso de Moisés, Moisés no lo hizo, porque si con Josué sí lo aclara, ¿por qué no lo aclara con Moisés? Es porque Moisés no lo hizo. Ahora, ¿qué de importante tiene que se quite el calzado o no se quite el calzado? Algo importante debe tener. Perdón, hermanos, todavía tengo un poquitito de malestar en la garganta. ¿Qué significa descalzarse en la Biblia? Significa quitarse el orgullo de redención. Eso significa en la Biblia. Quiero que lo vean con la escritura. A mí siempre me gusta ponerles los versículos bíblicos para que no sea una interpretación o yo estoy repitiendo algo que escuché de alguien. No, necesito verlo en la Biblia y necesito que usted lo vea en la Biblia también. Leamos este pasaje en Ruth. Esto es cuando Booz quiere casarse con Ruth, la moabita. Pero antes que él venía un pariente más cercano todavía, que era el que tenía que redimir. Él tenía el derecho de la redención. Habían grados también de cercanía, habían niveles, y a vos no le tocaba. Entonces se encuentra con este hombre que puede redimir y le dice, ¿quieres redimir tú? Y este hombre le dice, no, no quiero redimir. Quiero que leamos la historia. Versículo 5. Entonces replicó Booz al pariente, que ahí no dice el nombre, solo dice, fulano. Entonces replicó Booz, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, que era lo que tenía que hacer en la redención, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, que era la nuera de Noemí, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Le está diciendo, no, yo no quiero redimir. El pariente más cercano, al que le dicen, fulano, el que iba antes de vos, le dice, no, no quiero redimir, porque dice, no sea que dañe mi heredad. Y le dice, redime tú usando mi derecho. Note eso, usando mi derecho, porque yo no quiero redimir. Redime tú, te doy autorización. En Guatemala diría yo paso, te toca. Versículo 7, importa que le ponga atención. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Miren, el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. O sea, se quitó el zapato y se lo dio. Tómalo tú y se quitó el zapato. Ven, hermanos, quitarse el zapato lo que significaba era, yo no puedo redimir. Te doy el zapato a ti para que tú redimas. Por eso es que
En este caso, Dios le pide a Josué que se quite el zapato diciéndole, Josué, te voy a dar la victoria, pero no eres tú el que redime, soy yo. Tú no puedes redimir a nadie. Dame tu derecho de redimir para que redima yo. Y fue lo mismo que le dijo a Moisés. A Moisés lo estaba llamando para que fuera el libertador de Israel y le está diciendo, Moisés, tú no puedes redimir, tú eres una criatura, el único que puede redimir soy yo. Sí, tú eres un pariente cercano de los israelitas, de los hebreos, son tu familia. Sí, pero tú no puedes redimir, dame tu calzado para que redima yo. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Así es que ven, el que no se haya descalzado es que no se quitó el orgullo de redención, porque eso es lo que representa el zapato. Le estamos dando el zapato al Señor diciéndole, Señor, yo no puedo redimir nada, ni a mí mismo me puedo cambiar. Yo nadie puedo salvar, el único que salva eres tú, el único que redime eres tú, el único que puede solucionar esto eres tú. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos orgullo de redención? No oramos pidiéndole al Señor que sea Él el que nos ayude, que nos saque, que nos sane, que nos salve. No, porque somos nosotros los que queremos seguir tratando de redimir y no podemos redimir nada. Ya les dije, ni a nosotros mismos, menos que yo pueda redimir a alguien más, que a mi esposa o a mis hijos, a nadie puedo redimir. El único que puede redimir es el Señor, pero el Señor espera que seamos humildes y le entreguemos nuestro zapato, no el zapato físico, digo la actitud en nuestro corazón de venir y decirle, Señor, yo en ti confío, yo no puedo hacer nada en esta situación, sálvame tú, haz tú la obra, Señor. Eso es lo que significaba descalzarse. Estas son las etapas del orgullo. En alguna ocasión ya lo vimos, así es que solo estamos haciendo un repaso. Dijimos que es el orgullo de redención. Entonces vamos a ver que el orgullo de redención es la etapa número 2 del orgullo. El primero es lo que se llama el orgullo de revelación. El segundo es lo que se llama el orgullo de redención. Y por último está el orgullo de satisfacción. Esas son las tres etapas del orgullo. Veamos el primero, el orgullo de revelación. ¿Qué significa el orgullo de revelación? Significa tener una idea, perdón, tener una revelación propia, una idea propia, una revelación propia. Número dos, tener una verdad diferente a la de Dios. Dios dice algo y yo quiero hacerlo a mi modo, no lo quiero hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y les voy a dar ejemplos para que lo podamos comprender. Número tres, tener un deseo que no viene de Dios. Hermanos, todos nuestros deseos tienen que venir de Dios para hacer la voluntad de Él. Y cuatro, inconformidad con la voluntad de Dios. Cuando nos pasa algo y estamos inconformes, ese es un orgullo de revelación. ¿Qué fue lo que dijo el diablo? Subiré al cielo. No, 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 eso no fue lo que Dios le había dicho a él. Dios no le dijo que subiera al cielo. Entonces, una revelación es una idea diferente a lo que Dios dice en su palabra. Les pongo el ejemplo del rey David cuando pecó con Betsabé. Segundo de Samuel 11:2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Por cierto, en el versículo anterior dice que era el tiempo en el que los reyes van a la guerra y él era un rey y no estaba en la guerra. ¿Se dan cuenta? No cumplió con la palabra de Dios. El mandato era que los reyes tienen que estar en la guerra, tienen que estar en la batalla. No, él no estaba en la guerra, no estaba en la batalla. Por eso, hermanos, ni usted ni yo debemos descuidarnos. Ustedes y yo siempre estamos en guerra, siempre estamos en batalla. No nos durmamos, no nos acomodemos, no caigamos en nuestra zona de confort y digamos, ah, hoy no voy a orar, ah, yo ya tengo años de ser cristiano, soy un pastor asistente, mire, a mí no me pasa nada. No, hermanos, la Biblia dice que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que orar para poder nosotros estar, para poder ver las artimañas del enemigo, para salir de la tentación. En este caso, David no lo hizo y miren lo que, de nuevo, le repito y le subrayé la parte del orgullo de revelación. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, del palacio, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ese fue su orgullo de revelación, porque esta era una mujer casada. Él no podía tener ningún contacto con ella porque entonces estaba cometiendo el pecado de adulterio. El adulterio es pecado, la Biblia lo dice claramente, nosotros lo sabemos. David lo sabía.
Era el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, conocía la palabra del Señor, hacía salmos, le cantaba a Dios. ¿Cómo no iba a saber que esto era pecado? Revelación es ir en contra de la palabra de Dios. Revelación es tener una idea propia que va en contra de lo que Dios estableció en su palabra. Dos, que ese es el orgullo de redención, miren, y esto es lo que nos importa, porque eso es dar el zapato. Orgullo de redención dice librarse a uno de una situación por dolor, por desagrado o por deseo. O sea, yo no quiero estar en esta situación, quiero ser libre de esto. O la forma como buscamos cambiar nuestra situación por métodos carnales. Eso es redención, quererme redimir a mí mismo. Ya le dije, nosotros no nos podemos redimir. Si hoy estamos en medio de una situación adversa, es al Señor al que le tenemos que clamar. ¿Nosotros qué podemos hacer? Nosotros debemos orar y confiar en el Señor. El diablo lo que dijo, recuerdan que en el orgullo de revelación dijo, subiré al cielo. Bueno, aquí lo que dice es, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Yo a esto le diría, yo estudié mercadeo, entonces yo le diría, esto es el qué, qué quiero hacer. Y el orgullo de redención, ¿qué es? Esto es el cómo lo voy a lograr. En lo alto, el cómo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Eso fue lo que dijo Lucifer en la eternidad pasada. Veamos el ejemplo del rey David. Segundo de Samuel 11:4 dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. El orgullo de redención es que envió David mensajeros y la tomó. O sea, esto es el cómo envió mensajeros y la fue a traer. Él ya lo había planificado, ¿verdad? Hay gente que todavía no ha cometido el adulterio, pero en su mente está pensando, ah, a esta hermana le voy a mandar un versículo bíblico diciéndole Dios te ama y yo también, o le voy a mandar una alabanza, le voy a decir que la extrañé el domingo que no la vimos, que la quiero invitar a tomar un café para exhortarla a seguir caminando con el Señor. Ya está pensando cómo, ese es el orgullo de redención. De nuevo dice librarse a uno mismo de una situación por dolor, por desagrado, por deseo. La forma como buscamos cambiar nuestra situación por métodos carnales. Hermanos, dejemos que Dios sea el que redima. Por eso Dios siempre nos va a pedir el zapato. Nuestra actitud es venir al Señor y decir, Señor, redime tú porque yo no puedo redimir. En el caso de David, mandó mensajeros. Y el orgullo de satisfacción ya es el pecado consumado, hermanos, es la consumación, es la consumación. Dice, obtener un deseo pecaminoso, alcanzar lo que se quiere, saciar una pasión. Ese es el orgullo de satisfacción. O sea, ah, lo logré. ¿Qué fue lo que dijo Lucifer? Seré semejante al Altísimo. Eso era lo que él quería, ser semejante. Eso para él iba a traer satisfacción. En el caso del rey David es el mismo pasaje y dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Ahí consumó el pecado y él durmió con ella. Eso es el orgullo de satisfacción. Pero ven, el orgullo de redención es el cómo y el cómo nosotros no podemos, hermanos. Por eso es que Dios a nosotros siempre nos va a pedir el calzado. Ven cuán importante era que Moisés se tenía que haber descalzado. Y vamos al número 6. Él dijo, ¿quién soy yo? Cuando Dios le habló, Moisés lo primero que dice es, ¿yo quién soy? Quiero que por favor leamos Éxodo 3 del 7 al 11. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para libraros de mano de los egipcios y sacaros de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, del amorreo, del ebeo, del fereceo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esto es la orden que el Señor le está dando a Moisés.
Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y este es el pecado número 6. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Se dan cuenta el fruto de no haberle dado el calzado al Señor? Todo el tiempo pensó que era Él el que redimía. Por eso dijo: ¿Quién soy yo? Si Él reconoció, yo no puedo. Solo que lo reconoció tarde. Lo hubiera reconocido cuando Dios le pidió el zapato. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esto dice la doctora. Moisés estaba cuestionando a Dios y el mandato que Dios le había dado acerca de ir a hablar a Faraón. Hermanos, cuando Dios habla, nosotros no tenemos que cuestionar nada. Dios es omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, que todo lo puede. Si Dios dijo que lo va a hacer con ustedes o sin ustedes, conmigo o sin mí, Dios lo va a hacer. Punto 2 que menciona la doctora, dice: no creía que Dios lo podía ayudar. A pesar que le dijo: yo estaré contigo, no confiaba en el Señor. Moisés cuestionó en vez de obedecer. Una cosa es ser manso y otra cosa diferente es ser humilde. Y le dije: la humildad es para con Dios. Y la mansedumbre, hermanos, es para con los hombres. Y Moisés sí era manso con los hombres, pero no era humilde. No tenía esa humildad para con el Señor. Está cuestionando en vez de obedecer. Hermanos, si a ustedes Dios les dice que hagan algo, debemos hacerlo. No, no cuestionemos si puedo o no puedo. Es que no podemos. Nadie puede. El que puede es Dios. Y si Dios dijo que lo iba a hacer, lo iba a hacer. Punto 4. Si desconfiamos de Dios, vamos a desconfiar de la Biblia. No vamos a obedecer. Ustedes y yo podemos leer algo en la palabra del Señor, pero si desconfiamos del Señor, no lo vamos a hacer. Por ejemplo, es un ejemplo que se me vino ahorita y no es porque lo estemos pidiendo, pero hermanos, hay gente que no cumple con darle el diezmo al Señor. ¿Y eso por qué es? Porque desconfía de Dios, y si desconfía de Dios, desconfía de la Biblia. Pero ¿no será que eso no es para nuestra época? Porque me parece que tal vez eso era para el Antiguo Testamento y empiezo a poner excusas. Eso está en la Biblia. Eso está claro. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Orar, estudiar la Biblia, cualquier mandamiento que Dios nos da. Si nosotros no obedecemos, es porque no confiamos en Dios. Y si no confiamos en Dios, no confiamos en su palabra. Por eso es que no obedecemos. Punto final, dice la doctora: debemos aprender a no cuestionar a Dios cuando nos habla y a confiar en su palabra. Si Dios dijo que lo iba a hacer, Dios lo va a hacer. Miren qué cosa más importante, hermanos. Es que nosotros tenemos que aprender a confiar en su palabra. Aquí hay un ejemplo de personas que no confiaron en la palabra del Señor. Esto lo explicó el pastor Carlos hace unos 15 días. Dice Lucas 8, 22, 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. O sea, hermanos, Jesús está hablando y dijo: pasemos al otro lado del lago. Él ya habló. Versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Miren, las aguas le obedecen más que la gente, más que sus hijos, más que sus redimidos. La naturaleza es obediente al Señor y nosotros, sus hijos, no. Pero quiero que noten en el 25: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué les está preguntando dónde está la fe? ¿Qué dice la palabra en Hebreos? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, oír con la intención de obedecer. Y les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué les pregunta? Porque en el versículo 22 dice: y él les dijo. Entonces ellos no tuvieron fe en las palabras de Dios. Si Jesús les dijo: pasemos al otro lado,
pasemos al otro lado. ¿Cuál es el miedo? Él ya había hablado, él dijo, pasemos al otro lado. No dijo, bueno, a ver si pasamos, vamos a intentar pasar. Miremos a ver qué pasa. No, él dijo, pasemos. Es una oración afirmativa. Está diciendo, pasemos al otro lado. Si Jesús dijo, pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. ¿Qué cosas ha dicho el Señor? Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarán. Esa es su palabra. ¿Por qué no confiamos? Ah, cuando estamos en un problema, desconfiamos de Dios, desconfiamos de que esta situación es de muerte, aquí me voy a quedar. No. El Señor dijo, cuando pases por las aguas no te ahogarán, cuando pases por el fuego no te quemará. El Señor dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué no le creemos a su palabra? Porque no tenemos fe. Ya Dios lo dijo, está establecido en su palabra. El Señor Jesús ni es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta, dice la Escritura. Entonces debemos aprender a confiar en su palabra, aunque no lo veamos. Eso es fe, es tener la certeza, aunque no lo estemos viendo. Es que si lo vemos ya no es fe porque lo estamos viendo. No, es confiar en la palabra de Dios. No es confiar en cualquier locura que nos digan, por cierto, ¿verdad? Porque se levanta gente que se autodenomina profetas y dicen cosas grandiosísimas. No. Tenemos que tener nuestra confianza en la palabra del Señor. Si Dios lo estableció en su palabra, Él lo va a cumplir. Él dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Si dice que todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Eso es un absoluto. Claro, hay una condición. A los que amamos al Señor. Si usted no está amando a Jesús, entonces sí preocúpese, porque no todo le va a ayudar. No, pero si usted ama a Jesús, todas las cosas le van a ayudar a bien. Se dan cuenta, hermanos, que tenemos que aprender a confiar en la palabra del Señor. Ese fue el gran problema cuando Moisés dijo, ¿quién soy yo? No, si él no era nadie, como yo, como ustedes, no somos nada sin Jesús, no tenemos nada sin Jesús, no valemos nada sin Jesús. Pero si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Y si él habló y dijo que lo va a hacer, él lo va a hacer, porque él no miente. Pero ven, los discípulos también. Ahora, hermanos, todos hemos fallado en algún momento en estos pecados. Yo he fallado cuando he sido incrédulo. Lo importante es que lo veamos y nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor, que ese es el error más grande de Moisés, es que él no se arrepintió. Yo le dije hace 15 días, hermanos, Moisés cometió 24 pecados en toda su vida. Yo se los cometo en un día, más le puedo cometer yo en un día, pero tengo la oportunidad de arrepentirme. Usted también falla, tal vez no tanto como yo, pero usted también falla. Solo arrepiéntase. Hagamos uso del arrepentimiento y echemos mano en la sangre de Cristo. Eso es todo lo que el Señor espera de nosotros. Miren qué lindo que dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Sí, pero tengo que ir al abogado. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero ven, si confesamos, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pecadores, todos somos pecadores. Tal vez unos más, otros menos, pero pecado es pecado para Dios. Así es que lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Debemos poner los ojos en Jesús, no en nosotros. Ya le dije, si Jesús habló, si Dios habló, Dios lo va a cumplir. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, no ponga sus ojos en usted, no se mire a usted, no ponga sus ojos en ninguna persona, perdón que se lo diga, ni en el pastor. Todos somos seres carnales, terrenales, finitos y todos estamos sujetos a fallar. El único que no falla es Jesús. Ponga sus ojos en Jesús. Ni siquiera en usted mismo los ponga. Usted falla como yo, como todos. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él sí ponga sus ojos. En su palabra ponga sus ojos. Y si Dios habló, Él lo va a cumplir. El Señor siempre cumple su palabra. ¿Qué dice Números 23:19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará.
Hermanos, aquí lo que le está diciendo Moisés, que fue el que escribió el libro de Números, que él escribió la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, está diciendo, Dios no es hombre para que mienta. Usted y yo mentimos, todos los seres humanos mentimos, unos más, otros menos. Pero dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ah, te había dicho que sí, pero sabes que mejor no, cambié de opinión. Ah, es que hoy amanecí diferente, dice el Señor, la verdad que no tengo ganas de hacer lo que te había dicho ayer. No, Dios no es así. Si Dios habló, Él lo va a cumplir. Confiemos en su palabra. Y dice Moisés, y dijo, y no hará. O sea, hermanos, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Habló, es sinónimo de dijo, y no ejecutará. Hermanos, Dios siempre cumple lo que dice, Dios siempre cumple su palabra, Dios siempre cumple lo que promete. Si Dios le está hablando a usted, no dude, no desconfíe. Desconfíe de usted, pero no desconfíe de Dios. Y no diga, "Ah, yo no puedo", no, usted no puede, pero si Jesús le habló, Dios lo va a hacer. Esa es la confianza que debemos tener. Así es que, queridos hermanos, les dejo esta pantalla porque los quiero invitar en todas las enseñanzas de esta serie, yo los quiero invitar a orar. El pecado número 4 es por si hemos sido obstinados en llegar a la presencia del Señor sin santidad. Hacemos una oración a la carrera, nos toca dar un estudio bíblico, no oramos, no nos preparamos, no nos santificamos y de todos modos así queremos tocar la gloria de Dios. No, hermanos, tenemos que vivir una vida de santidad. 5, por el orgullo de redención que está en nuestro corazón, porque nosotros siempre queremos redimir, nosotros siempre queremos hacerlo como nosotros decimos. ¿Se recuerdan que le dije que el orgullo de redención es el cómo? No, hermanos, el cómo lo da Dios, el qué, cómo, cuándo y dónde lo da Dios. Y el número 6 es por no confiar en la palabra de Dios cuando nos habla o nos pide hacer algo. Así es que yo ahí donde están los invito a orar. Si se vieron en el espejo, oremos con todo el corazón. Señor Jesús, una vez más te damos gracias, Señor, por este estudio bíblico. Gracias por tu palabra, Señor, porque es en tu palabra que lo hemos visto. Y gracias porque dejaste a tu siervo Moisés como un ejemplo para nosotros, Señor, tanto de las cosas buenas que él hizo, pero también de las cosas malas, de las veces en las que él falló y no se arrepintió. Hoy hemos podido ver, Señor, 3 faltas que él cometió, y nosotros seguramente que las hemos cometido también, más de una vez, Señor. Pero hoy estamos aprovechando el privilegio que tenemos de arrepentirnos, la oportunidad que hoy nos da de confesar nuestros pecados delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones, porque nosotros hemos sido obstinados para poder llegar a tu presencia sin tener la preparación adecuada, Señor. Muchas veces hemos hecho cosas, Señor, sin habernos arrepentido, sin haber clamado tu sangre. Queremos entrar a tu presencia con quejas, con murmuraciones, en vez de entrar con gratitud, en vez de ser agradecidos por todo lo que tenemos, Señor. Nos hemos quejado por las cosas que nos faltan. Cierto, Señor, que hay cosas que nos van a faltar en esta vida, como a todos los seres humanos, pero tú nos has bendecido. Y hoy entendemos, Señor, que tenemos mucho más de lo que necesitamos y muchísimo más de lo que nosotros merecemos. Porque nosotros solo somos merecedores de juicio y de castigo en el infierno porque somos malos y perversos. Tú eres el bueno y tú eres quien nos ha salvado y nos ha redimido. Así es que, Señor, nosotros en primer lugar te pedimos, Señor, perdón por ser obstinados, Señor Jesús, en querer llegar a tu presencia sin santidad. Ayúdanos, Señor Jesús, a entrar a tu presencia de acuerdo como lo has establecido en tu palabra, para que no nos suceda lo que le sucedió a Usa, Señor, que hizo lo indebido. Y Padre, también te pedimos perdón por el orgullo de redención. Todos hemos heredado este orgullo de Adán y todos queremos hacerlo de la manera como nosotros deseamos. Pero Señor, tú eres el que tiene en tus manos el poder de redimir las cosas. Nosotros no. Hoy, Señor, humildemente nos quitamos el calzado de nuestro corazón y te lo entregamos a ti. Y hoy te decimos, Señor, no podemos redimir nada, no podemos redimir a nadie, ni a nosotros mismos, Señor. Nosotros reconocemos que sin ti no somos nada, no tenemos nada, no valemos nada fuera de ti. Pero, Señor, te tenemos a ti, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Líbranos del orgullo de revelación, del orgullo de redención y del orgullo de satisfacción. Ayúdanos a agradarte y a hacer tu voluntad en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Y por último, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos has hablado y no hemos confiado.
En vez de poner los ojos en ti, hemos puesto los ojos en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestros recursos. Y Señor, no somos nosotros, eres tú. Si tú lo has hablado, tú lo vas a cumplir, Señor. Perdónanos por las veces que hemos desconfiado de tu palabra. Perdónanos por las veces que no hemos, Señor, atesorado tu palabra para obedecerla en nuestro corazón. Te pedimos perdón por estos tres pecados también. Ayúdanos a estar más conscientes, Señor, cada vez que te fallemos de estas tres formas, que podamos venir en arrepentimiento a aclamar tu sangre, sabiendo que tú nos perdonas, porque así dice tu palabra y nosotros creemos lo que dice tu palabra, que si nosotros nos arrepentimos, tú eres fiel y justo para perdonarnos, que si nos apartamos del pecado, tú nos vas a dar misericordia. Así es que, Señor, gracias porque hay un recurso para cada vez que te fallamos, y es el arrepentimiento, y es poder echar mano de tu preciosa sangre, Señor. Gracias por el recurso que nos has dado espiritual, Señor, de tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Ayúdanos a estar con una vida santificada y estar listos y preparados para el día en el que tú vengas por nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por este material que hemos podido estudiar. Gracias por la revelación que le diste a tu sierva, Señor. Ahora ayúdanos a nosotros a continuar caminando nuestra carrera. Ayúdanos a estar listos, Señor, para cuando vengas por nosotros. Bendito seas por siempre, Jesús. Señor, delante de ti ponemos todas nuestras necesidades, materiales, emocionales y espirituales. Súplelas de acuerdo a tu misericordia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga.